Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿de qué nos vamos a morir? Creo que voy a morir de un ataque cardíaco en unos 20 años. Creo que el estrés, la ansiedad, etcétera, puede tener algo que ver en las muertes futuras de nuestra generación. Creo que todos vamos a morir nuestra generación. Estoy en los 30, van a ser más tipo cánceres, quizá Alzheimer, este tipo de enfermedades. Llevo 6 meses sin fumar, pero he estado 35 años fumando. Entonces, yo tengo mi teoría de que me voy a morir de algo pulmonar, seguro. Pero bueno, para morir hay que estar vivo. Para morir hay que estar vivo, y estar vivo implica hacerse preguntas como las que tratamos en las preguntas de la Fundación Botín. La cuestión de hoy nos preocupa a todos y a todas. ¿De qué vamos a morir? ¿Cuáles son las enfermedades que más vidas se cobrarán de nuestra generación? Para contestar a esta pregunta tenemos con nosotros a 2 científicos que investigan importantes causas que amenazan a la especie humana. Juanjo Infante, que es director ejecutivo de Vaxdin, una empresa que se dedica a encontrar vacunas contra las bacterias superasesinas que circulan por el planeta y sobre las que ya no hacen efecto los antibióticos. Buenos días, Juanjo, bienvenido. Hola, buenos días, encantado. Encantados nosotros también. Y está con nosotros Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, divulgador científico y autor de libros como Salud Global, la nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental, y Virus y pandemias. Buenos días, ¿cómo estás, Ignacio? Muy buenos días, muy bien, encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, empecemos por comentar las muertes que barajan todas esas personas a las que les hemos preguntado. Hablan de cáncer, de viejos, de Alzheimer, de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, de estrés. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que son todas enfermedades de la vejez, ¿no? Enfermedades de envejecer, de que el cuerpo ya va estropeándose, digamos eso, ¿no? Y se nota que son de países ricos, porque depende de dónde vivas, quizás hay otra manera de morir, ¿no? Pero yo entiendo el envejecer, que es de lo que hablamos más ahora en los países desarrollados. La salud es un equilibrio entre cosas que te dan confort y vida y situaciones que te dan dolor y muerte. Y esas que han mencionado son situaciones que te van llevando hacia el dolor y la muerte, y trabajamos en intentar evitarlas, ¿no? Y me sorprende, pero entiendo que nadie ha mencionado la resistencia a antibióticos, que es mi área, porque hay una cosa subyacente, y es que lo podemos comentar, pero muchos de los tratamientos para tener confort y vida requieren del uso de antibióticos porque conllevan infecciones. Y de repente esas herramientas se nos están acabando. Y eso es un problema. Podemos volver a épocas preantibióticas. La verdad es que vamos a tratar luego muy a fondo este tema, por eso también te hemos traído aquí, pero para seguir hablando primero con un prisma más global, una fotografía más amplia. Ignacio, tú que has estudiado pandemias, el efecto del cambio climático en la salud, según este prisma, ¿de qué vamos a morir? Pues mira, va a depender mucho de dónde vivas, ¿no? Porque en los países, digamos, como el nuestro, en los países desarrollados, las causas de muerte pues son distintas. Has hablado de la vejez, has hablado de enfermedades cardiovasculares, etcétera, y las infecciones pues prácticamente no son importantes, excepto las infecciones respiratorias, ¿no? Pero si realmente donde vives es un país en vías de desarrollo, pensemos en el continente africano, en algunos países latinoamericanos, en esos países las enfermedades infecciosas siguen siendo primera causa de muerte, ¿no? O sea, todavía hay millones de personas que se mueren por sida, malaria, tuberculosis, enfermedades respiratorias, diarreas incluso. Dependiendo, por lo tanto, que depende de dónde estemos hablando, te vas a morir de unas cosas o de otras, ¿no? Para saber de qué nos vamos a morir aquí en Occidente, le hemos hecho nuestra pregunta de hoy a Enrique Terol, que es experto en políticas de salud pública en la Unión Europea, y él nos comenta que aquí en la Unión moriremos de esto.
Desde el punto de vista epidemiológico, es decir, de cuáles son las causas de mortalidad, no hay grandes diferencias entre la Unión Europea y la mayor parte de los países occidentales, y son siempre las mismas. Es decir, es una realidad muy tozuda. Siempre son cardiovasculares, que son corazón y cerebrovasculares, seguidas de cáncer, seguidas de enfermedades respiratorias y neumonías, y luego ya seguidas por accidentes, causas violentas o enfermedades neurológicas de otro tipo. Lo que quiere decir que de lo que nos morimos en la Unión Europea está estable desde hace muchos años. Se van produciendo pequeñas diferencias. Pues, por ejemplo, el cáncer, debido a los nuevos tratamientos, ha disminuido un poquito, y en cambio algunas enfermedades como el Alzheimer han aumentado. Es decir, vivimos más, y entonces algunas enfermedades, por su evolución, por los tratamientos accesibles, pues son mejor controladas, y van apareciendo otras, pues como las demencias, etcétera, etcétera, asociadas a una edad superior. Ignacio, creo que tú, según escuchabas a Enrique Terol, ya hacías la señal de que querías comentar algo al respecto. Sí, no, porque como ves, él ha comentado que dentro del mundo de las enfermedades infecciosas, las que mayor mortalidad causan son las enfermedades respiratorias, las que se transmiten a través del aire, ¿no? No solo en países en vías de desarrollo, sino también, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y esto hace pues que algo tan sencillo, pues que nos demos cuenta que normalmente se muere más gente en invierno que en verano. Y esto es debido a que las enfermedades respiratorias, neumonías causadas por virus, bacterias, etcétera, nos causan muchos problemas, porque son las más difíciles de controlar. ¿Quieres aportar algo? No, completamente de acuerdo. Aportaría que cuando nosotros estamos pensados, diseñados biológicamente para durar 40 años. Le hemos ganado fecha de caducidad, dice, a la muerte, ¿no? Ahora se la hemos doblado. Se la hemos doblado, ¿no? Desde, y entonces, volviendo a mi libro, digamos, los métodos de la medicina moderna son los que nos llevan a vivir 90 años. También son los que llevan a salvar un bebé de un parto prematuro. Bueno, pues en un parto prematuro el bebé normalmente tiene infecciones y se paran con antibióticos. Los tratamientos que te van aumentando la vida, a veces son cirugías, a veces son tratamientos largos, como un tratamiento de cáncer, y te predisponen a tener infecciones. Y llevamos 100 años, bueno, no nos importa porque la paramos con antibióticos. Por eso es un tema importante. Si nos quedamos con esa herramienta, o sea, sin esa herramienta, sin los antibióticos, ¿va a funcionar los métodos de la medicina moderna? Sí, realmente es uno de los grandes problemas en el mundo. También es una de las grandes prioridades de la Unión Europea. Lo que está ocurriendo con la resistencia antibiótica es el gran reto que tú también investigas en tu empresa, Juanjo. Para poner un poquito en perspectiva esta alerta sanitaria, vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus, que nos golpeó a todo el planeta, mató entre marzo de 2020 y mayo de 2022 a 15 millones de personas. Bien, pues solo en 2019 fallecieron en todo el mundo 10 millones de personas de cáncer y 5 millones por infecciones. Esto relacionado con tu investigación, ¿qué nos puede dar a entender? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentó antes Ignacio. El 82% de esas muertes son en países en vías de desarrollo, que es donde más impacta, porque es donde hay más infecciones. Pero un porcentaje significativo ya es en países también ricos. Hay un grupo de bacterias, sobre todo hay 6 que son responsables del 73% de esas 5 millones de muertes anuales, simplemente porque la mayoría de las cepas circulantes se han hecho resistentes a la mayoría de los antibióticos. Entonces, tenemos que empezar a tomarnos en serio, parar a esas 6 y luego a otras. Nosotros lo que hacemos es una de las vías, porque hay muchas vías de intentar solucionar este problema. La nuestra es usar vacunas preventivas, que yo creo que todo el mundo entiende lo que es, pero lo podemos comentar. Pero hay otras, investigar nuevos antibióticos, usar unos pequeños virus que matan bacterias, que se llaman bacteriófagos, que hasta ahora no se han usado de forma habitual en medicina y se podrían hacer, formar más a los médicos, diagnosticar mejor. Todo esto, si no lo hacemos,
se dice, los expertos, con modelos en la mano, que en el 2040 matarán las infecciones al mismo número de personas que el cáncer. Así que es una cosa muy seria. Mira, date cuenta que a veces no somos conscientes de que muchas intervenciones clínicas, médicas, dependen de los antibióticos, ¿no? Cuando te van a hacer cualquier cirugía, desde una apendicitis hasta un tratamiento de cáncer, un trasplante o simplemente el ir al dentista, se administran antibióticos porque son situaciones en las que va a haber un estrés en tu cuerpo, va a haber una inmunodepresión. Entonces, para evitar posibles infecciones, te dan de manera preventiva antibióticos, ¿no? Claro, si esos antibióticos dejan de funcionar y las bacterias se hacen resistentes, igual resulta que llegamos al caso de que te podemos curar el cáncer, pero te mueres de una infección, ¿no? Y ese es el gran problema de esas enfermedades asociadas o esas patologías asociadas a la resistencia a los antibióticos. Por eso también, aunque has comentado que es muy importante en los países en vías de desarrollo, también aquí es un problema serio, ¿no? Y en ese sentido, en tu empresa, Juanjo, en Baxdin, ¿qué estáis trabajando? ¿Qué soluciones estáis investigando a este gran problema? Bueno, como te decía, hacen falta muchas soluciones. Una de ellas es dotar a la población de una inmunidad reforzada contra las bacterias más preocupantes. De hecho, hay un grupo de 6 que son las más preocupantes y solo hay una vacuna disponible contra una, la vacuna del neumococo, que ya se pone a todos los niños, a todas las personas mayores de 65, pero contra las otras 5 estamos desprotegidos, digamos. Y nosotros desarrollamos una tecnología que ha sido capaz de poner candidatos a vacuna contra 4 de esas 5. Uno de ellos, contra una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, está en desarrollo gracias a que tenemos inversión, en parte por la Fundación Botín, que se toma en serio ayudar a proyectos como este. Y bueno, esa es nuestra vacuna más cerca de ser ensayada en humanos en la clínica, pero nuestro objetivo final es dotar, sobre todo a las personas que van envejeciendo en países ricos, a los neonatos y a la gran mayoría de personas en riesgo en países en vías de desarrollo, dotarles de un escudo de inmunidad que le permita controlar las infecciones sin tener que recurrir a los antibióticos. Le hemos preguntado también a la gente de la calle si conoce, si tiene algo de conciencia sobre este problema sanitario. Con un sí o no, ¿creéis que tienen información? Yo creo que es un problema complicado de explicar. En eso también los medios yo creo que deben mejorar en cómo comunicarlo, porque no es tan simple como el tétanos, un virus que viene de fuera y la vacuna te protege. La relación con las bacterias es más complicada y es difícil de contar. Sí, y yo creo que a veces hay gente que piensa que los que nos hacemos resistentes a los antibióticos somos nosotros, ¿no? Y uno dice, bueno, yo no me voy a hacer resistente a los antibióticos, no eres tú, son las bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos. Y eso puede a veces complicar, digamos, el mensaje, entenderlo bien, ¿no? Vamos a ver qué piensa la gente en la calle. Yo cada vez veo que los médicos se resisten un poco más a darnos antibióticos, lo cual me parece fenomenal. Y bueno, nosotras somos madres y si nos proponen antibióticos, yo me lo pienso 2 veces para dárselo. Obviamente si es un médico que me lo dice, pues no voy a decir que no, yo no tengo conocimientos, pero sí que lo pienso. He oído hablar de la resistencia antibiótica y sobre todo tanto a nivel de alimentación, o sea que muchas de la industria ganadera ya está provista con antibióticos, anticuerpos que son cada vez más resistentes, por lo cual las enfermedades que vamos a tener son más resistentes a los antibióticos que tenemos y habrá un momento dado donde se colapsará y nos ganará la enfermedad. Algo hemos oído hablar ya de este tema. ¿Lo que han dicho es correcto? Sí, yo creo que ya va habiendo cierta cultura de que hay que usar mejor los antibióticos y de qué efecto puede tener el dejar de tener esa herramienta disponible, ¿no? Hace falta... Yo creo que tenemos que, en medicina, con las infecciones, tenemos que ir a una medicina personalizada, que está muy de moda, se está haciendo en cáncer y se debería hacer en las infecciones. Pero, si no me equivoco, yo no soy un experto en política sanitaria, en España no hay especialidad de microbiología en los hospitales. Microbiología clínica, no, todavía no hay. Y eso es fundamental. Tenemos que tener médicos que entiendan de infecciones con una formación mucho
más centrada en las bacterias, en los hongos, en los virus, más centradas en los microorganismos. Ignacio, en este audio se apunta también a la responsabilidad de los médicos y de los pacientes, que todos tenemos que ser responsables con este uso que hacemos de los antibióticos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los expertos, los médicos, los profesionales para que esto no siga creciendo? Bueno, a ver, por una parte los médicos o el sector sanitario, digamos, ya lo está haciendo, que es, bueno, pues prescribir antibióticos cuando realmente son necesarios. Bueno, pues por ejemplo, hemos hablado aquí, Juanjo, todo el rato de bacterias. O sea, si tienes una infección viral, no, los antibióticos no hacen nada, ¿no? Y luego a nivel más digamos, el ciudadano medio, ¿no? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues utilizar los antibióticos con responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues no presionar al médico, por ejemplo, para que te prescriba antibióticos, no presionar al farmacéutico para que te los venda sin receta. Los antibióticos son siempre con receta. Es parte de esa medicina personalizada que acaba de contar Juanjo. Los antibióticos son para ti, para curar esta bacteria concreta, y se te da este antibiótico concreto. No vale cualquiera, no vale ese antibiótico que tenemos caducado en el armario y que llevamos ahí y que lo tomamos como si fuera ibuprofeno, ¿no? Esto acaba generando resistencias a los antibióticos, ¿no? Y luego también cómo desechamos los antibióticos, ¿no? En vez de tenemos que darnos cuenta que cuando esos antibióticos que tomamos acaban en el medio ambiente, pueden seguir generando resistencia a los antibióticos, ¿no? Y pueden seguir generando resistencia, por ejemplo, en el mundo animal, ¿no? Aquí hay un concepto que es un concepto fundamental para el tratamiento de este problema, que es lo que se denomina One Health, una salud, ¿no? En el que tenemos que tener en cuenta que este problema de salud humana depende también de la salud animal, porque también se utilizan y se pueden abusar de antibióticos en el mundo animal, y depende también del medio ambiente, de que esos antibióticos acaben en el medio ambiente. De manera que esa estrategia al final es trabajar de manera conjunta salud humana, salud animal y salud ambiental, ¿no? Este concepto que es clave para enfrentar la salud global y lo que nos puede llegar, One Health, no solo afecta a cómo consumimos los antibióticos, sino también a cómo se los administramos al ganado, y también es clave a la hora de enfrentarnos a las próximas, futuras, nuevas pandemias. Y en la calle hemos preguntado también sobre este tema. Vamos a escucharles. Más que el tema del coronavirus y las pandemias que vienen, yo creo que el que más fastidiado en cuanto a enfermedad se refiere es el cáncer. Hombre, la pandemia me preocupa, creo que le da miedo a toda la gente, ¿no? La pandemia es una cosa que tendríamos que evitar. Bueno, creemos que habrá nuevas pandemias. Si es así, hemos aprendido, nuestra experiencia nos va a servir de algo para la siguiente, ¿o cuánto nos deberíamos preocupar por este tema? Bueno, yo creo que más que preocupar es ocupar, ¿no? En el sentido que COVID-19 no ha sido ni la última ni la peor de las pandemias, ¿no? Ni, por supuesto, la primera. Ni la primera, ¿no? La historia de la humanidad es una historia de pandemias, en realidad, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues esperar que haya otra pandemia. El problema es que no sabemos ni quién la causará ni cuándo ocurrirá, pero es evidente que ocurrirá otra pandemia, ¿no? Y siempre se habla probablemente pues de un virus de transmisión respiratoria. ¿Por qué? Porque es lo más difícil de controlar, como hemos visto con COVID, de un virus que sea nuevo para nuestro sistema inmune, para el que no tengamos defensas, y que además de ser muy transmisible sea muy patógeno, ¿no? Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado la enfermedad X, que no es una enfermedad real, ni es una amenaza inminente, sino que es un concepto, digamos, teórico para ver hacia dónde tenemos que prepararnos, ¿no? Preocupa mucho la gripe sigue estando ahí. Muchos pensábamos que la pandemia del siglo XXI iba a ser una pandemia de gripe, pero nos adelantó, ¿verdad?, el coronavirus por la derecha, ¿no? De manera que gripe, otros coronavirus, virus transmitidos por mosquitos, etcétera, pues eso es la amenaza que tenemos que estar vigilando. No preocupados, pero sí ocupados, ¿no? Vamos a volver a escuchar a Enrique Terol, que es el experto en salud de la Unión Europea, al que hemos escuchado hace poco, porque también le hemos consultado sobre este tema y evidentemente para la Unión pues hay inquietud y hay ocupación y preocupación al respecto. En pandemias ahora mismo, no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional, se está trabajando en algo muy interesante, y es el intentar establecer lo que se ha llamado un tratado de pandemias.
un tratado de pandemias que sea vinculante. Es decir, no solo ya Unión Europea, sino todos los países del mundo, y eso implique que todo el mundo se vaya a seguir determinadas reglas del juego. ¿Nos podéis explicar un poco brevemente qué es un tratado de pandemias o el tratado de la Unión Europea sobre pandemias? Bueno, es en realidad un protocolo, ¿verdad?, para favorecer o impulsar la coordinación a nivel internacional en temas de investigación, de vigilancia, de desarrollo de vacunas, etcétera, a nivel coordinado y a nivel internacional, porque lo que hemos visto es que las pandemias son globales y que por lo tanto la respuesta tiene que ser global y coordinada. Uh-huh. Yo hace poco leí que si hemos aprendido a predecir el tiempo con redes mundiales de vigilancia, ¿por qué no lo podemos hacer con la salud, ¿no? Y sobre todo con esta parte que es la de la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Podríamos hacer lo mismo. Tenemos medios para hacer lo mismo. Aquí falta inversión. Uh-huh. ¿Se está empezando a poner el foco ahí o no? No sé decirte, porque luego te topas con crisis económicas, prioridades de presupuesto para una cosa u otra. Entonces, la mayoría de los expertos internacionales están por la labor. Otra cosa es que aparezcan los presupuestos, ¿no? La Unión Europea sí tiene nuevas agencias, acaba de crear una agencia nueva que se llama HIRA, que un poco a imagen de la barda americana. O sea, tienen más organismos y más presupuesto para atender estas cosas. Y eso está muy bien. Uh-huh. Pero todavía queda mucho por mejorarse. Sí, pero yo creo que sí se está hablando ya a nivel, aunque efectivamente hay que dar más pasos, ya el concepto que hemos comentado antes de One Health, de una salud, es un concepto que está en las agencias, ya se habla de salud global, en el sentido de que la salud individual, la salud de un colectivo, de un país, etcétera, pues hay que manejarlo ya a nivel global, porque lo que ocurre en China, en Perú, en India o en España puede tener repercusiones internacionales, globales. Sí, lo hemos visto. Entre las cosas que nos ha contado Enrique Terol, nos ha sorprendido mucho escuchar una causa que está muy olvidada y en presupuestos ya ni te digo. Las enfermedades raras es probablemente uno de los retos más importantes que en salud tiene el ser humano, y es que son más de 7.000 tipos de enfermedades distintas, la mayor parte de ellas genéticas, y que no tienen tratamiento en el 95% de los casos. Y que, como se piensa que son raras porque afectan a menos de un porcentaje de la población, pues bueno, no son tan importantes. Pues que resulta que en la Unión Europea afectan a 35 millones de habitantes. Las enfermedades raras están olvidadas. ¿Por qué? ¿Cuántos vamos a morir por su causa? Bueno, las enfermedades raras, como su nombre indica, son raras, ¿no? Yo creo que el problema, como han comentado, es un problema de diagnóstico, ¿no? Porque no son frecuentes. El problema es que hay tantas enfermedades raras que al final el número de personas afectadas por este tipo de enfermedades es muy alto. Estamos hablando de millones de personas, ¿no? Con lo cual son enfermedades que acaban siendo muy prevalentes, ¿no? Y por eso es importante dedicarse a ellas. Yo en esto sería optimista, ¿no? Porque en el pasado mes de noviembre, a finales del año pasado, se aprobó por primera vez una terapia basada en edición genética, ¿no? Para curar dos enfermedades de este tipo, que son la beta-talasemia y la anemia falciforme, ¿no? Dos enfermedades genéticas raras, pero que ya tenemos la manera de curarlas. Otra cosa es que hay que seguir avanzando y que estos tratamientos sean absolutamente disponibles para toda la población. Pero yo creo que la buena noticia es que tenemos la tecnología para enfrentarnos a este tipo de enfermedades. Uh-huh. Bueno, ya hemos visto las principales causas de muerte, que incluye también a las enfermedades raras que nos pueden sorprender en mitad de nuestra existencia. Pero ¿qué pasa con la vejez, no? La OMS no considera edad avanzada como causa de muerte, de tal manera que es difícil dar con un número concreto sobre cuánta gente muere
por ancianidad, por viejos. Para tratar este tipo de muertes hemos contactado con Manuel Serrano, que él es investigador del envejecimiento, cuyo trabajo ha sido apoyado e impulsado durante 15 años por la Fundación Botín. Hoy Manuel Serrano trabaja en Altos Lab, que es una empresa biotecnológica situada en Cambridge, en Reino Unido, y nos ha contado algo muy curioso sobre cómo se reportó la muerte de la reina de ese país, Isabel II. ¿De qué morimos cuando morimos viejos, incluso siendo reinas? Hablando de las causas de muerte en la vejez, me gustaría traer a colación el caso de la reina Isabel II, que murió recientemente a la edad de 96 años, y el informe médico de la Casa Real era que murió de edad avanzada. En España, las personas que mueren de edad avanzada quedan clasificadas dentro del grupo de paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Y es curioso que esta causa de muerte va aumentando y aumentando su incidencia a medida que van pasando los años, no solamente en España, sino en muchísimos otros países donde tampoco se permite poner como causa de muerte edad avanzada. Con esto lo que quiero decir es que la causa más habitual de muerte hoy día es el paro cardíaco o el paro cardiorrespiratorio, pero en realidad lo que eso oculta es que se muere de edad avanzada. Así que, según Manuel Serrano, la mayoría de nosotros y nosotras, con suerte, moriremos de viejos. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero llevándolo a nuestro terreno, Ignacio también, microbiólogo como yo, o sea, nos dedicamos a microbios. Yo estoy convencido de que, a ver, los microbios son buenos, son parte nuestra, algunos vienen de fuera, otros los tenemos nosotros. Pero claro, por ejemplo, hay gente que entiende el microbioma como si fuera otro órgano más, ¿no? Pero bueno, es uno que si tú lo dejas te comería, porque los microbios quieren comer y competir por los recursos. Entonces, para eso tenemos sistemas inmunitarios. O sea, los mamíferos hemos desarrollado un complejo sistema inmunitario que permite tener esta relación de amor con los microbios, pero hay un órgano, por ejemplo, del que depende mucho esto, que es el timo, que lo tenemos ahí arriba del corazón, entre los pulmones, que se atrofia a partir de los 40 años, más o menos. Y eso es lo que decía antes, tenemos una fecha de caducidad, en teoría. Entonces, cuando ya el sistema inmunitario no funciona bien, a partir de los 40 años va funcionando cada vez peor, nuestra relación con los microbios cambia, ese equilibrio cambia. Y yo estoy convencido que una persona como la reina Isabel II, el paro cardíaco o lo que fuera, seguramente pueda derivar de que ya no pudo parar una infección. Las bacterias producen toxinas cuando las dejas, que tienen efectos. O sea, al final mucha gente... Entonces, la gente que muere en los hospitales de ancianitos porque su sistema inmune ya no le permite controlar una infección, no se dice que mueren de una infección, se dice de que mueren de un infarto o en un tratamiento de cáncer. No puedes controlar una infección y al final a lo mejor quedan los libros que han muerto en el tratamiento de cáncer. Pero entonces, ¿cómo mejorar el envejecer? Pues yo creo que cuanto más sepamos del sistema inmune y mejor lo controlemos para que esté activo más tiempo, mejor. No, a ver, yo lamento comunicaros que nos vamos a morir todos. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay prisa, ¿no? A ver, apuntando en lo que has comentado, ¿no? Hay tres cosas, digamos, que son las que responsables en parte, tres avances de la medicina que son responsables de que nuestra edad, ¿no? Que antes nos moríamos con 40 años y ahora con 80, con 90, ¿no? Que son el tratamiento de las aguas residuales, la higienización, la potabilización, que evita microorganismos patógenos, los antibióticos, efectivamente, desde los años 30 con Fleming, ¿no? Y después las vacunas, ¿no? Es decir, estos tres grandes avances, podríamos decir, para controlar las enfermedades infecciosas, ha hecho que nuestra esperanza de vida pues haya aumentado, ¿no? Ahora llegará un momento en que nos tendremos que morir. Claro, toda especie viva tiene un límite de edad. Nuestro límite como seres humanos son los 122 años y 164 días, que es el tiempo que vivió la mujer más longeva que ha existido en la historia de la humanidad. Fue una mujer francesa llamada Jeanne Calment y murió en 1997. Le hemos preguntado a Manuel Serrano también sobre esto, ¿no? Sobre la esperanza de vida, cómo está aumentando y si conseguimos
conseguiremos alargarla tanto como para no morirnos. Uno se puede preguntar si hay un límite para las especies. Esto es un debate que no está resuelto, porque aunque hay muchos investigadores que piensan que debe haber un límite, la realidad es que la población humana va aumentando y aumentando y aumentando su esperanza de vida y no parece que vaya parando. La esperanza de vida en España hoy día, para los niños que nacen hoy, es de 86 años para las mujeres y 80 para los hombres. Por comparar, en el año 2000, es decir, hace 20 años, esta esperanza de vida era 10 años menos. O sea, en 20 años en España se ha pasado de 76 para las mujeres a 86 para las mujeres. ¿Continuará? Pues es lo que digo, hay un debate y no se sabe cuánto aumentará, pero creo que es un aumento que todos nos beneficiamos de ello y que es bienvenido. Pues de momento está aumentando nuestra esperanza de vida, pero vamos a ir concluyendo esta gran pregunta que nos rondaba en la Fundación Botín: ¿de qué vamos a morir? Y si seguimos viviendo cada vez más, ¿cambiarán las causas? ¿Lograremos unas perspectivas de vida que todavía no podemos ni imaginar? ¿O cómo va a ser nuestro futuro y nuestra muerte? Bueno, no sabemos, ¿no? Como he dicho antes, lo seguro es que nos vamos a morir. Yo no creo que esto vaya, que acabemos viviendo 200, 300 años, ¿no? Porque estamos programados nuestras células están programadas para un ciclo de vida. Yo creo que lo importante no es vivir más, sino vivir mejor. Es decir, poner todo nuestro conocimiento científico para que cuando llegues a los 100 años, por ejemplo, tengas una calidad de vida como cuando tenías, imagínate, 60, ¿no? O 50, ¿no? Yo creo que ese es lo que nos tiene que apasionar en la ciencia para llegar a no vivir más, sino vivir mejor. Y también otra idea, y que esto, con una perspectiva solidaria, llegue a toda la población, evidentemente. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que más que buscar la vida eterna, tenemos que buscar el envejecer sin dolor, ¿no? Hay un hombre sabio que trabaja con nosotros. De hecho, me dijo un día que envejecer es aprender a soportar el dolor, porque como tu cuerpo ya se va apagando y nosotros trabajamos en ciencia para eso, para que puedas envejecer sin que tengas estas causas de dolor y muerte, para ir contrarrestándolas, ¿no? Yo me siento orgulloso de estar en ese club que trabaja para eso y de estar con gente aquí que trabaja para lo mismo o que invierte para lo mismo. Uh-huh. Pues nosotros y nosotras nos sentimos muy privilegiados de que hayáis estado con nosotros hoy aquí en las preguntas de la Fundación Botín. Muchísimas gracias, Juanjo Infante, director ejecutivo de Vaxdin. Un placer. Y gracias por tu trabajo y tu contribución a nuestra salud. Y gracias, Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, divulgador científico. Y gracias también por todo lo que haces. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el siguiente capítulo de las preguntas de la Fundación Botín, donde os aseguramos habrá más expertos y, por supuesto, muchas más respuestas. Hasta la próxima. Gracias. Las preguntas de la Fundación Botín.